Hola, ¿qué tal? Ya casi en la recta final de cara a las elecciones del próximo día 28, y lo que es cierto es que hemos tenido la ocasión de escuchar prácticamente a todos los candidatos, tanto en nuestros servicios informativos como aquí en este plató, donde hoy culminamos con la entrevista al candidato por el Partido Popular al Congreso, Guillermo Martínez. Muy buenas, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, Cristina. Bueno, pues este es el espacio, ¿no?, para contar un poco qué pasa, cuáles son vuestras impresiones, también qué es lo que va a pasar el próximo día 28 de abril y sobre todo, Guillermo, y aquí es por donde quiero empezar, porque los demás candidatos, que como ya decíamos hemos tenido la oportunidad de escuchar, la crítica genérica es ¿qué ha hecho el Partido Popular por Ceuta? Esa es la pregunta que hacen todos, esto es un poco la lanza que llevan para estas elecciones. ¿Qué ha hecho el Partido Popular por Ceuta? Yo creo que el Partido Popular ha sido el partido que más ha hecho por Ceuta, ¿no? A lo largo de su trayectoria en las distintas etapas de gobierno, tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y yo creo que eso lo reconocen objetivamente la mayoría de los ceutíes y también los que nos visitan, ¿no? La Ceuta de hoy no tiene nada que ver con la Ceuta de hace 18 años, cuando entró en el gobierno Juan Vivas. Se ha producido una transformación urbana de nuestra ciudad que todo el mundo reconoce, ¿no? Yo creo que tanto en el centro de la ciudad, que obviamente es más llamativo quizá, pero también en casi todas las barriadas de nuestra ciudad. Y en el ámbito nacional, pues los principales avances que se han producido en nuestra ciudad en materia de infraestructura, en materia de financiación, en materia de desarrollo económico, de incentivos al régimen económico fiscal, se han producido siempre con un gobierno del Partido Popular, o bien fuera en la época de José María Aznar o en la época de Mariano Rajoy. Y en esta legislatura última, en la que hemos tenido la oportunidad de ser parlamentarios nacionales, Juan Bravo, Fátima y yo, conviene recordar que nuestro papel era el de ser esos parlamentarios, ¿no? No éramos el gobierno de la nación, sino que nuestro cometido era representar los intereses de Ceuta en las Cortes Generales. Y hemos intervenido en más de 200 ocasiones, hemos interpelado a un gobierno y al otro, porque no distinguíamos si gobernaba el Partido Popular o el Partido Socialista. Nosotros éramos los parlamentarios de todos los ceutíes y por tanto nos correspondía defender sus intereses fuera quien gobernaba. Es cierto que cuando gobernaba Rajoy era más fácil, porque cuando gobernaba Rajoy teníamos acceso a los ministros, teníamos acceso a los secretarios de Estado, a los directores generales, y las conversaciones eran mucho más fluidas, y además de aquellas aguas llegaron resultados tan interesantes como el de la bonificación al transporte marítimo, el incremento de la deducción en el impuesto de la renta, que traducido a un idioma que todos entendamos significa que hoy los ceutíes estén pagando 600 euros menos en el impuesto de la renta. Ahora que se están haciendo las declaraciones de la renta, se estarán dando cuenta que les están resultando mucho más positivas de las del año pasado y que a muchos les están devolviendo más dinero del que les devolvían. Pues eso es consecuencia de una gestión que hicimos los parlamentarios nacionales con el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, bueno, esas medidas fueron fructificando. Y lamentablemente, cuando se produce la moción de censura, esa interlocución con el gobierno de la nación decae porque no nos cogían el teléfono, porque nos ninguneaban o nos intentaban ningunear, con lo cual tuvimos que cambiar la estrategia y ser más incisivos en nuestra actividad parlamentaria, elevar la presión a través de las preguntas y de las interpelaciones, y también a través de eso hemos conseguido por lo menos arañar algunos compromisos del Gobierno de España, como el que teóricamente iban a cumplir, que no han cumplido, de remodelar la estación marítima, como el que teóricamente iban a cumplir, que no han cumplido, de elevar la clasificación de la prisión de Fuerte Mendizábal, por poner algunos ejemplos que me vienen ahora a la cabeza. Pero insisto, yo creo que hemos hecho un trabajo intenso, activo. Hemos, como digo, registrado pues en torno a 200 iniciativas, muchas de ellas específicas sobre Ceuta, preguntas, interpelaciones, y bueno, yo particularmente creo que podemos irnos con la satisfacción de por lo menos haber representado a nuestra ciudad en las Cortes y que se haya hablado de Ceuta en el Senado y en el Congreso. Ayer con el Partido Socialista hicimos un recorrido y uno de los temas que abordamos fue el tema de la frontera. Yo, Guillermo, le tengo que preguntar porque es verdad que al final esto crea entre los ciudadanos una confusión tremenda. Yo no sé quién tiene que atribuirse lo que se va a hacer o lo que se vaya a hacer, pero ¿cómo ha sido el proceso? ¿En qué situación está? Y luego le preguntaré por los presupuestos, que es otra, que si tuyo, que si mío, que si tú me dijiste que no y que si yo te digo que sí, o al menos la visión que tiene como parlamentario, porque realmente sí que ha estado allí, ¿no? Estuvo en el Senado estos últimos años. Sí, yo por supuesto, la pregunta es absolutamente imprescindible. ¿No? Claro, ¿Qué es lo que ha pasado? Imprescindible hablar de esa cuestión, porque es ciertamente uno de los principales problemas, si no el principal, que tienen ahora mismo los ceutíes. La frontera es esencial para el desarrollo de la economía, es esencial también para garantizar la seguridad y es esencial para garantizar la integridad territorial. Por lo tanto, tiene que ser una prioridad de cualquier formación política. Yo estoy seguro que el resto de formaciones políticas también tienen como prioridad intentar afrontar
de unas maneras o de otras. Algunos dicen que muros, otros poco más o menos que hay que quitar las vallas, pero el problema de la frontera. En nuestro caso, yo reconozco que hay cosas que se podían haber hecho mejor cuando gobernaba el Partido Popular, porque es cierto, ¿no? Porque hay cuestiones en las que hemos estado más activos, por ejemplo, en el ámbito de Hacienda, de la financiación, del régimen económico fiscal, y quizás en materia de seguridad, pues podíamos haber tenido un plus. Es cierto que al final sí que se fue enmendando un poco esa situación y, bueno, en los presupuestos del ejercicio 2018 dejamos una dotación presupuestaria de 18 millones de euros. Es cierto que se resolvió la problemática del porteo, habilitando el paso del Viud con los servicios y con los medios adecuados. Es cierto también que se llevó a cabo la construcción que estaba proyectada por la delegación del Gobierno cuando la dirigía Nicolás Fernández Cucurul, y se construyó, como digo, unas planas de embolsamiento que ha financiado íntegramente la Ciudad Autónoma de Ceuta y que hoy mantiene íntegramente la Ciudad Autónoma de Ceuta, porque el personal que está ahí destinado lo paga, como digo, el Gobierno de la ciudad. Y es cierto que se dejó realizado un proyecto de modernización tecnológica, de reconocimiento facial, para que nos adaptemos adaptemos la frontera al siglo XXI y no tengamos esa frontera del siglo XX. Y ahora es verdad que el Gobierno del Partido Socialista está recogiendo parte de los frutos de aquel trabajo que se llevó a cabo en la frontera, pero también es cierto que de esos 18 millones de euros que dejamos presupuestados para llevar a cabo la remodelación integral de la frontera, pues lamentablemente a fecha de hoy se ha gastado cero. Yo creo que en este tema hay que dejar de hacer ya demagogia. Es un problema complejo, ¿no? Porque no solamente depende de la voluntad del Gobierno, estamos hablando de una frontera y como tal, obviamente, requiere de la implicación de ambas partes, de España y de Marruecos. Y aquí lo que tenemos que hacer es intentar, por lo menos por parte española, poner todos los mimbres necesarios, llevar a cabo la remodelación y, sobre todo, y en tanto en cuanto eso no se lleve a cabo, incrementar los cuerpos y fuerzas de seguridad destinados a la vigilancia y control de nuestro perímetro fronterizo, hasta al menos cubrir el 100% de las plazas que están actualmente vacantes. Y según nos dice la Guardia Civil y la Policía Nacional, en el caso de la Guardia Civil faltan 200 efectivos y en el caso de la Policía Nacional 150. Bueno, pues eso es lo que es necesario hacer en cuanto arranque la próxima legislatura. Le decía yo que hablaríamos del presupuesto también, de toda esta, que hay de verdad y que no hay de verdad, pero terminamos con el tema de la frontera porque es el paso también de menores, un tema que preocupa mucho a los ceutíes por la inseguridad o la sensación de inseguridad que en ocasiones se plantea, que no siempre son menores, también es cierto, pues ya decimos que es una frontera, bueno, pues que es muy difícil, ¿no?, cerrar a cal y canto. Sí, efectivamente los MENAs es un problema que lamentablemente cada vez afecta más a la calidad de vida de los ciudadanos de Ceuta, ¿no? Y lamentablemente en los últimos 10 meses pues hay un dato estadístico real, ¿no? Y es que se ha duplicado el número de menores extranjeros no acompañados que son atendidos por la Ciudad Autónoma de Ceuta. Es decir, desde que entró Pedro Sánchez al Gobierno existe el doble de menores extranjeros no acompañados que son tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y eso es consecuencia de que en la frontera no se están haciendo bien las cosas, porque obviamente los menores extranjeros no acompañados que proceden de Marruecos están entrando por la puerta, están entrando por la frontera. Luego ahí hay una negligencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que está repercutiendo en el conjunto de los ciudadanos. Y nosotros, para intentar afrontar esta problemática, tres alternativas. La primera y fundamental, como digo, llevar a cabo las obras necesarias y el control necesario en la frontera para que no sea una frontera permeable, como lamentablemente está siendo en estos momentos. En segundo lugar, nosotros siempre hemos dicho que los menores donde mejor están, obviamente, pero cualquier menor, es en su entorno familiar. Mis hijos donde mejor están es con sus padres. Pues estos chicos también, hay que intentar que donde mejor estén sea volviendo a su entorno familiar. Entonces hay que intentar cumplir los acuerdos internacionales que se suscribieron cuando gobernaba el Partido Popular entre España y Marruecos para que los menores, cuando estén localizados su familia y su entorno familiar, pues retornen a su entorno familiar. Y como tercera alternativa, y dado que Ceuta ya no tiene capacidad para asumir más menores extranjeros no acompañados, el Gobierno de la ciudad ya está licitando en estos momentos un servicio para que estos menores extranjeros, cuando ya sobrepasen el límite de la capacidad que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta, sean trasladados a otras comunidades autónomas y en el ámbito de la solidaridad interterritorial, pues se distribuya entre el resto de comunidades autónomas. Así que primera opción, frontera; segunda opción, que retornen a su entorno familiar; tercera opción, cuando ya no cabe más en Ceuta, apelar a la solidaridad del resto de comunidades autónomas. El tema de los presupuestos. Había unos presupuestos, se prorrogan
y son los que siguen, ¿no? ¿Cuál es esta historia de la que hemos escuchado hablar en los debates? Estamos escuchándoles hablar a todos ustedes y aquí parece que todo el mundo ha tenido algo que ver. ¿Qué hay de realidad en todo esto desde su punto de vista? Pues la realidad es que los presupuestos son el instrumento fundamental para que cualquier gobierno lleve a cabo su actividad, su acción de gobierno. Y nosotros hicimos unos presupuestos en el año 2018 que son los que, bueno, unos presupuestos que contemplaban, como digo, la bonificación al transporte, el incremento de la deducción, el incremento de los sueldos a los funcionarios, el incremento de las pensiones, la equiparación salarial de policías y guardias civiles que hace que hoy los policías y guardias civiles destinados a nuestra ciudad tengan 200 euros más en su nómina de los que tenían hace un año, y también contemplaban 110 millones de euros en inversión en un programa plurianual para la ciudad de Ceuta. Cuando se produce la moción de censura por parte de Pedro Sánchez, no ha sido capaz de conseguir apoyos necesarios para aprobar unos nuevos presupuestos, con lo cual está gobernando con los presupuestos que elaboró el Partido Popular en el ejercicio 2018 con el voto en contra del Partido Socialista, y sin embargo tienen la desvergüenza, si se me permite la expresión, de arrogarse medidas que estaban adoptadas por un gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad, pero es que no es una realidad, sino es la ley. O sea, la ley de presupuestos de 2018 es la que está vigente en el 2019 y es con la que está gobernando sorprendente y paradójicamente el Partido Socialista. Comparte con otros partidos, y esto lo he escuchado a todos, decir que el puerto es el lugar por el que puede crecer la ciudad. Sí, yo creo que una de las opciones de desarrollo económico, y yo creo que es de sentido común, de nuestra ciudad es el puerto. Ceuta está rodeada de mar por todas partes e indudablemente y el estrecho de Gibraltar es la principal autopista para el transporte marítimo y de mercancías del mundo, ¿no? Con lo cual tenemos como referente el puerto de Algeciras. Hay 25.000 personas que directa o indirectamente viven de la actividad portuaria. Tenemos el puerto de Gibraltar, que es uno de los principales yacimientos con desarrollo económico de Gibraltar, y aquí al lado Tangermet, que está suponiendo el desarrollo de la zona norte de Marruecos. Pues yo creo que Ceuta todavía tiene mucho recorrido que hacer en el ámbito de la actividad portuaria, tanto en el ámbito del bunkering como también en el ámbito del almacenamiento de contenedores, como también en el ámbito del desarrollo del turismo de cruceros, ¿no? Así que es absolutamente imprescindible que autoridad portuaria, trabajadores del sector y empresarios trabajemos junto con la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma de Ceuta en desarrollar un proyecto estratégico para la actividad portuaria en Ceuta. Ese es uno de los pilares, pero no el único, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho más en la actividad portuaria, pero también hay que trabajar mucho más en el desarrollo de la economía digital, en el desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito de nuestro, al albur de nuestro régimen económico fiscal especial, que hace que sea especialmente atractivo que las empresas puedan invertir en nuestra ciudad. Una ciudad que tiene ventajas fiscales, estas las hemos venido viendo en los últimos años, ya comentaba antes el candidato al Congreso, que es algo que vamos a poder ver también ahora en nuestra declaración de la renta, que nos va a afectar a todos, y esta es su intención, mantenerlas, no sé si incrementar en algunos aspectos estos, bajar impuestos por otro lado. ¿Cuáles son sus cometidos, sí, nosotros sus intereses de cara a los próximos 4 años? En nuestro programa electoral, que es público, hay cerca de 500 medidas, pero muchas de ellas tienen incidencia en el ámbito fiscal, ¿no? Aquí hay dos modelos en ese aspecto claramente distinguibles y antagónicos. El modelo de la izquierda, que pretende subir los impuestos masivamente a los ciudadanos. Las cuentas que están hechas es que aproximadamente las subidas de tributos que pretende el Partido Socialista con su vicepresidente económico, el señor Pablo Iglesias, podría suponer en torno a 1.000 euros adicionales de impuestos para cada español, de media anual. Y después está el modelo que plantea el Partido Popular, que es un modelo en el que pretendemos establecer un tipo máximo en el IRPF del 40%, un tipo máximo en sociedades del 20%, que para Ceuta sería un 10%. Dicho de otra manera, los empresarios de Ceuta, si nosotros gobernamos, como mucho pagarán un 10% de sus beneficios en el impuesto de sociedades, que es un atractivo, creo que muy interesante, ¿no?, para competir con otras zonas de nuestro entorno más cercano. También nos comprometemos a suprimir, como ya se ha hecho en Andalucía, como ha hecho nuestro amigo Juan Bravo, que es el consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía, el impuesto de sucesiones y donaciones, o a suprimir el impuesto a los actos jurídicos documentados, que es el que encarece la tramitación de las hipotecas, ¿no?, definitiva, y el del patrimonio. Yo creo que son dos modelos absolutamente distintos. Nosotros apostamos porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo del empresario y del contribuyente, y que ellos sean los que decidan cómo invertir ese dinero o cómo consumirlo. Sin embargo, otras formaciones políticas consideran que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los políticos, en el bolsillo de los gestores. Nosotros somos liberales y en consecuencia no compartimos ese criterio. Hay una cuestión que yo creo que le ha aplaudido muchísima gente a su partido, puedo entender que no todo el país, pero sí una gran mayoría
independientemente de los colores que los represente, y es la prisión permanente revisable. Eso es algo que ustedes sí se pueden atribuir y que, bueno, pues no sé si si han conseguido todo lo que querían en este aspecto, pero de momento ahí está, ¿no? Sí, la prisión permanente revisable yo creo que es una cuestión, como bien dice Cristina, que es ampliamente reivindicada por buena parte de la sociedad española. Conviene decir que no estamos hablando de cadena perpetua, estamos hablando de que una persona, mientras no tengamos todos la certeza de que no va a poder reincidir en la comisión de un delito de magnitud, como los que están actualmente contemplados en el Código Penal. Estamos hablando de delitos mayores, claro, ¿no? Claro, de violaciones, asesinatos... Claro, estamos hablando de determinada tipología de asesinatos, de genocidios y de unos delitos muy concretos. Y además nosotros proponemos que se amplíen esos delitos precisamente a lo que acabas de referir, ¿no? A asesinatos con violación, a violaciones de menores, a violaciones reiteradas, hasta 5 delitos consideramos que se deberían incluir dentro de esa categoría. Lamentablemente en ese aspecto me parece que nos encontramos prácticamente solos en el arco parlamentario, ¿no? Ciudadanos ha estado muy dudoso siempre, unas veces era sí, otras veces era no. Partido Socialista y Podemos están absolutamente en contra. Yo creo que la única formación política de ámbito nacional que actualmente tiene representación parlamentaria, que apoya no solamente el mantenimiento de la medida, sino la ampliación a otro tipo de delitos, es el Partido Popular. Yo fíjese que es un aspecto que sí hemos podido notar con la ciudadanía, que independientemente de los impuestos que quieran cobrar o no, que puedan cobrar o no, esas son de las cosas que sí llegan. No sé si es por la sensibilidad que se genera en torno a todos estos asuntos. No sé si usted ha percibido lo mismo, esto que yo le comento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la ciudadanía está, como digo, mayoritariamente, ¿no? Según encuestas, más del 80% de los españoles están a favor de la prisión permanente revisable. Y como digo, el único programa electoral que contempla claramente una ampliación de esa prisión permanente revisable es el del Partido Popular. Y de la reforma laboral, ¿qué podemos hablar? Ustedes pusieron una reforma en marcha, el Partido Socialista dijo que la iba a derogar, es verdad que ha pasado este tiempo, no lo ha hecho, pero sí que habla de que tiene, bueno, pues otra serie de actividades encaminadas, ¿no? a la próxima legislatura. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿De qué manera se pueden beneficiar los trabajadores? ¿Va a haber cambios sobre esta reforma que ya se hizo? Nosotros hicimos una reforma laboral que entendíamos que era esencial, y era tan esencial como que gracias a esa reforma laboral se crearon 2 millones de puestos de trabajo cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy, a razón de medio millón de puestos de trabajo al año. Y el Partido Socialista en aquel momento, pues bueno, se subió a una ola cuando estaba en la oposición, cuando veía muy de lejos la posibilidad de gobernar, decir, bueno, voy a intentar hacer un poco de populismo, porque eso es lo que realmente estuvieron haciendo, e intentar y prometer reformar esa estatuto de los trabajadores. Lo cierto es que cuando llegan al gobierno topan con la realidad y son conscientes de que asumir esa irresponsabilidad supondría destrucción masiva de empleo y supondría volver a etapas anteriores en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Así que es sencillamente por eso por lo que no han decidido, no han querido acometer esa contrarreforma a nuestra reforma laboral. Y bueno, afortunadamente así ha sido, ¿no? Los empresarios le dijeron seriamente al señor Pedro Sánchez, ¿dónde vas? Que lo único que vas a conseguir, si vuelves a hacer más rígido nuestro mercado laboral, es hacer que tengamos que despedir a muchos trabajadores. Los datos no han sido buenos en el día de hoy. Sí, hoy se han hecho... de la EPA y lo digo porque justo precisamente ayer el candidato socialista comentaba este asunto con nosotros, pero bueno, los datos muy halagüeños desde luego que no son. Sí, además los datos los da el propio gobierno del señor Sánchez, o sea, quiero decir que no se puede dudar de la credibilidad de los datos que da el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque son ellos los que gobiernan, o de la encuesta de población activa, porque son ellos los que manejan y controlan el Instituto Nacional de Estadística. Y los datos de la EPA que salían esta mañana arrojan que hay 50.000 desempleados más de los que había en el último trimestre, y que es el peor trimestre en cuanto a la creación de empleo, porque ha habido destrucción de empleo desde el año 2013. Lo venimos diciendo a lo largo de la campaña. Increíblemente, con un proceso de crecimiento económico que todavía tiene España como consecuencia de las medidas adoptadas por los gobiernos anteriores, se está destruyendo empleo. Hoy hay 180.000 personas menos trabajando de las que había cuando Mariano Rajoy dejó el gobierno. Esto es 3 veces la población de Ceuta, o 2 veces, perdón, la población de Ceuta. Personas que han perdido su puesto de trabajo, insisto, en una etapa de todavía bonanza económica. Pero es que vienen vientos de frente, es que todos los indicadores económicos de la mayoría de los organismos internacionales auguran una etapa de recesión económica. Si es en crecimiento económico y estamos destruyendo empleo, no me quiero imaginar qué puede pasar si continúa Pedro Sánchez en el gobierno de la nación y encima viene una etapa de recesión económica. Esto puede volver a ser, y auguro que va a volver a ser, parecido a la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, que se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo. Permítame que le pregunte por esto, que le insista en este tema, porque ayer nos decían que no sé si me vale esta expresión, que no estamos arruinados.
No estamos arruinados, pero vamos camino, ¿no? Que ese tipo de políticas, esos desincentivos a la inversión. Claro, si usted está gobernando y está intentando atraer empresas, y a las empresas lo que le está diciendo es: voy a crear nuevos impuestos como el de servicios digitales y tecnológicos, voy a crear nuevos impuestos a las transacciones financieras, voy a subir el impuesto de sociedades, del que usted paga. Claro, y en nuestro entorno más cercano, en Portugal, en Francia, en Italia, están haciendo exactamente lo contrario, que es lo que hay que hacer para atraer los inversores, que están bajando los impuestos. Si usted tiene que tomar una decisión y se tiene que comprar una casa aquí o se la tiene que comprar aquí, y comprar la casa aquí le cuesta mucho más caro, usted al final, ¿dónde invierte? Donde le resulte más económico. Pues es exactamente lo mismo en el ámbito de la inversión empresarial. Si usted me está poniendo a mí trabas, me está poniendo cada vez más costoso asumir una inversión, lógicamente me voy al sitio de al lado, que me lo ponen mucho más fácil. Sorprendentemente, parece ser que el Partido Socialista ni se enteró en la etapa de Zapatero, ni se entera en la etapa de Pedro Sánchez. Y es que además, en este tema no se ocultan. Dicen claramente que pretenden subir los impuestos. Claro, las empresas se van, se destruye empleo. Hay otra cosa, hay una cosa que decía yo que sí estaban de acuerdo, y es en el tema del puerto, pero hay una en la que no, y es en el juego online. Se habla de ludopatía, de todo lo malo que puede generar este juego online, y que realmente pues no sabemos qué puede aportar a Ceuta, porque no vendrían empresas para esta cuestión. Eso es coger el rábano por las hojas, ¿no? O sea, efectivamente el juego online es un sector dentro del ámbito de la economía digital, como puede haber otros sectores de desarrollo de servicios tecnológicos que se pueden implementar en Ceuta. ¿Por qué el juego online es la primera apuesta dentro de ese desarrollo de las nuevas tecnologías y de la economía digital? Pues sencillamente porque Gibraltar está en un proceso de, junto con el resto del Reino Unido, la colonia gibraltareña está en un proceso de Brexit, de salida de la Unión Europea. Y eso está generando incertidumbre dentro de las empresas del sector del juego online que están ubicadas en Gibraltar, donde hay 3.000 personas trabajando en el sector del juego online. ¿Por qué no vamos a ser nosotros capaces de absorber parte de esas empresas que se quieren ir de Gibraltar? Y yo no les digo, y ni me comprometo a que se puedan crear 3.000 puestos de trabajo, pero no estaría mal crear 500 o 600, ¿por qué no 1.000? ¿no? Quiero decir que no podemos ahora mismo desechar ningún tipo de actividad, y hombre, insinuar que eso lo que hace es fomentar la ludopatía cuando el juego online es obvio que es una cuestión globalizada y que se está llevando a cabo en todo el mundo para que esté la sede en Gibraltar y deje la riqueza en Gibraltar y el crecimiento económico en Gibraltar y el empleo en Gibraltar, bueno, vamos a intentar que se venga a Ceuta, ¿no? A ver si somos capaces de generar 500, 1.000 puestos de trabajo en relación a ese negocio, pero además, insisto, es una de las piedras, una de las bases de ese desarrollo tecnológico, pero ¿por qué no desarrollar también el servicio de agencias de viajes online, ¿no? Hoy yo creo que el mundo de los viajes prácticamente todo el mundo lo hace a través de Internet. Bueno, ¿por qué no intentamos atraer empresas que al albur un poco de esos beneficios fiscales que otorga nuestro régimen económico puedan desarrollar, tener su base aquí en Ceuta y desarrollar con un buen servidor, con un servidor potente y generando empleo, su actividad económica desde Ceuta? O sea, no es exclusivo el tema del juego online. ¿Por qué hemos enfocado ahora mismo hacia el juego online? Pues principalmente porque en Gibraltar se estaba abriendo un negocio o se estaba abriendo una vía de negocio para Ceuta. El otro tema que se atribuye en otros partidos y que parece ser que a ustedes no les va ni les viene es el tema de la protección de la mujer. ¿Cómo se toman ustedes esto y qué tienen que decir o su propuesta, ¿no? Bueno, yo creo que es indignante, para todas las mujeres? Es indignante que se quiera ahora hacer patrimonializar la defensa de la mujer, la defensa de la lucha contra la violencia de género por parte de la izquierda, ¿no? Yo creo que eso es patrimonio de todos los españoles, pero es que además existe un pacto de Estado contra la violencia de género impulsado por el Partido Popular, en el que llegamos a un nivel de amplísimo consenso entre todas las formaciones políticas. Es el único pacto de Estado que se ha llevado a cabo en la última legislatura y en el que yo creo que todos estábamos de acuerdo en que no se debía convertir en una confrontación política, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra la violencia de género y que hay que poner los mejores mimbres y las mayores programas para evitar que se produzca esa tragedia humana. Y sin embargo, ahora en campaña electoral nos salta el Partido Socialista intentando patrimonializar algo que no es una responsabilidad de ellos. Nosotros no estamos dispuestos a seguir confrontando sobre la cuestión. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando todos contra esa lacra tan lamentable que se produce en nuestra sociedad como es la de la violencia. ¿Siente usted que sí se criminaliza al hombre en algunos aspectos dentro de estas cuestiones o que algunos partidos sí lo están haciendo?
Yo creo que hay que intentar ser obviamente equitativos en la aplicación de las condenas, pero también es cierto que lamentablemente la mayoría de las incidencias que se producen en el ámbito de la violencia son de hombres a mujeres y por tanto es donde hay que intentar poner el mayor foco para intentar evitar que eso se produzca. Eso no es óbice ni obstáculo para que también se tengan que tomar medidas cuando la violencia es desde un hombre o desde una mujer hacia un hombre, pero lo cierto y la realidad es que por cuestiones físicas, por cuestiones de superioridad económica o de lo que fuera o fuese, suele ser lamentablemente al revés. Es el hombre el que suele agredir y el que suele acosar y el que suele violentar a una mujer y por tanto es ahí donde está la mayor parte del problema, donde hay que enfocar la mayor parte de las soluciones. El tema del reparto del voto, madre mía, si ha traído esto también mucho que hablar, todavía queda. Ustedes tienen muy claro que hay que depositar la confianza en el Partido Popular, en este caso en Guillermo Martínez, en Ceuta, porque si no las historias pueden dar la vuelta, pueden cambiar mucho. Es muy importante, ¿no? Es muy importante porque aquí en Ceuta, como ustedes saben, se elige solamente un diputado y se elige solamente 2 senadores. El voto es mayoritario, el sistema es mayoritario, es decir, el que más votos tiene se lleva el único diputado que hay. ¿Qué está ocurriendo en estas elecciones a diferencia de lo que ocurría en otras elecciones anteriores? Pues que la izquierda vota de manera mayoritaria al Partido Socialista, ¿no? Es verdad que existe la alternativa de votar a Podemos, pero y es una alternativa válida para el votante de izquierda, pero lo cierto es que Caballas, por ejemplo, está pidiendo apoyo para el Partido Socialista y se puede producir una unificación del voto de izquierda o una mayoría del voto de izquierda en torno al Partido Socialista. Y sin embargo, en la derecha hay 3 opciones en estos momentos. En el centro derecha, que según las encuestas podrían obtener votos, ¿no? Una es Ciudadanos, otra es Vox y nosotros del Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que si dividimos el voto, aunque la mayoría de los ceutíes no quieran que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del gobierno en coalición con Bildu, en coalición con los independentistas y en coalición con los comunistas, y aunque sí ese voto lo dividimos entre Vox, Ciudadanos y Partido Popular, puede ser que un 60% de los ceutíes no estemos de acuerdo con que continúe Pedro Sánchez, pero como el diputado se lo lleva el que más votos tiene y el PSOE está agrupando todo el voto de la izquierda, el diputado sería del PSOE. Puede haber un 60% de gente de derecha que al final el escaño sea para la gente de izquierda porque se unen solo en un partido, ¿no? Lo que hemos venido escuchando. Entonces nosotros lo que pedimos es el voto eficaz, la unión del voto en torno a la alternativa real a que Pedro Sánchez no sea el próximo presidente del gobierno, que es la alternativa que ofrece el Partido Popular. Por eso estamos pidiendo que en las elecciones generales, donde solamente se elige un diputado, si de ese voto se lo damos a Vox o Ciudadanos, probablemente lo que podamos estar implicando es que el diputado sea del Partido Socialista, que es justo lo contrario de lo que quieren esos votantes de Vox y Ciudadanos. No nos queda mucho tiempo, pero yo no quiero que se marche sin que nos hable de una situación que sí nos preocupa mucho a todos los ceutíes, a los ceutíes de bien, por lo menos, y es el tema de la convivencia. Se ven unas elecciones crispadas con cierta gente que pretende que esto no sea así. Eso se lo tengo que comentar, porque bueno, yo creo que usted también lo sabrá, es Vox Populi, es una cuestión evidente. ¿Cuál es la apuesta del Partido Popular en este sentido y cómo se erigen ante estas situaciones? Sí, lamentablemente hay algunas formaciones políticas que concurren como novedad en estas elecciones que están intentando utilizar como ariete y como principal argumento, lamentablemente, la ruptura de la convivencia, la división, ¿no?, entre ceutíes de un tipo y ceutíes de otro, la confrontación, y a Ceuta obviamente eso no le viene. Es una confrontación religiosa además. Religiosa, sí, y eso es absolutamente irresponsable, ¿no? El que quiera venir aquí con un lanzallamas, que se dedique a otras cuestiones, ¿no? Pero desde luego a la política hay que venir para construir, a la política hay que venir para aportar soluciones, para intentar que entre todos mejoremos la calidad de vida de todos y sin distinción. Y ahí es donde yo creo que el Partido Popular sí es un partido que refleja esa realidad de la sociedad ceutí, que es una ciudad multicultural en la que llevamos pacíficamente conviviendo personas de distinto credo religioso, personas que no le rezan a ningún dios, personas de distinta ideología, personas de distinta raza, porque esa es la realidad de Ceuta y porque además nos sentimos orgullosos de que sea así. Y hay otras formaciones políticas que ahora de repente vienen con un sesgo de discriminación hacia el distinto, hacia personas distintas, y desde luego esa es una estrategia absolutamente irresponsable. Nosotros no estaremos nunca en esa estrategia, porque nuestra estrategia, como digo, es la de que mantener la estabilidad, la cohesión, la convivencia que ha caracterizado y debe seguir caracterizando a nuestra ciudad en los últimos años y en los próximos años. Por cierto, de esto habló también Podemos, se dijo lo mismo que ustedes, quiero decir que hay en cosas que hasta se acercan, ¿no?
en algunos pensamientos cuando se trata de coherencia. Sí, hombre, yo creo que, insisto, la mayoría de las formaciones políticas estamos por esa vía. Hay algunos que han decidido ponerse al otro lado del muro, ponerse al otro lado de la línea e intentar generar confrontación. Pero yo lo he dicho siempre, ¿no? Los que han venido a la política para ser de comentaristas de barra de bar, eso es muy fácil, es decir, qué mal va todo, esto es un desastre. No, queremos soluciones a los problemas de los ciudadanos y lamentablemente de esa formación política lo que hemos escuchado es confrontación, crítica, división, enfrentamiento, pero soluciones poquitas. Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado este tiempo. Nos vemos mañana en el debate. No, esperemos que no nos lo pongan muy complicado a los que estamos trabajando aquí en esta casa, pero sí que lo esperamos con muchas ganas. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo. Es un servicio público el de intentar informar a los ciudadanos de las distintas opciones políticas para que ellos después determinen el día 28 cuál es la mejor opción, y estáis incentivando además a que la gente participe, que es lo que tienen que hacer en las elecciones, y vayan a votar. Así que de verdad muchísimas gracias por el trabajo que hacéis todos los profesionales de la televisión pública de Ceuta. Muchas gracias, Guillermo. A todos ustedes decirles que mañana nos vemos a las 9:15 de la noche en el debate, pero el viernes a 9:15 de la noche en el debate, pero que el domingo estaremos aquí al pie del cañón desde muy tempranito. Vamos a estar contándole, además de a través de las redes sociales, también en informativos a la 1 de la tarde, 2:30 de la tarde, 8 de la tarde y un especial a partir de las 9 de la noche. ¿Cuáles son los resultados? Estaremos en directo en las sedes de los partidos que auguran más votos para contárselo todo de cerca y ver cuáles son esos resultados. Nos vemos mañana en el debate.